Proyecto Patria para Todos. Pero vamos a hablar con él en su condición de cardiólogo a propósito de tantos infartos en jóvenes en estos tiempos. Doctor, buenos días, bienvenido a Diario. Buenos días, Cristian, buenos días al equipo. Un honor para mí compartir con ustedes. El honor es nuestro. Doctor, ¿qué está pasando? Consecuencia de daños que ha provocado el COVID, mala alimentación, errores de jóvenes con potenciadores sexuales y excesos en gimnasio, colesterol por mala alimentación. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Fundamentalmente lo último que comentaste, un estilo de vida dañino para las arterias y el corazón, fundamentalmente en el consumo de alimentos cargados de grasas saturadas, como son las carnes rojas, las comidas fritas y guisadas, la comida rápida en sentido general, porque todas tienen muchos compuestos a base de grasa trans. Y en todos los estudios que se han hecho, los niveles de colesterol alto en pacientes que hacen síndrome coronario agudo y muerte súbita es uno de los factores más importantes. Naturalmente que estos son jóvenes que cuando se combina el tipo de alimento con el consumo de tabaco, porque se ha demostrado, por ejemplo, en los estudios que hemos hecho en República Dominicana, que el 12% de estos jóvenes fuma. Igualmente ya tienen ciertos niveles de prevalencia de diabetes, algunos son hipertensos ya temprano porque este tipo de comida a base de grasas saturadas, conjuntamente con la alta carga que acompaña estos alimentos de compuestos o de alimentos azucarados, como son la soda, los jugos que aquí en República Dominicana se venden, pues está aumentando la cantidad de personas con obesidad, y la obesidad se sabe que predispone a los pacientes que tienen probabilidad de tener estos factores de riesgo a ser más hipertensos y a ser más diabéticos. Y todo esto se acompaña de una sociedad con menos ejercicio, porque los lugares de diversión hoy están copados por la delincuencia, me refiero a los parques. La gente tiene temor a ir, la gente ya hoy anda en vehículo por el temor a ser robado o atracado en las calles. Y en esa dirección que estamos teniendo este nivel de muerte súbita y de síndrome coronario agudo en pacientes jóvenes. Nosotros, en un estudio que hicimos de 3.732 casos, el 3% ya tenían menos de 40 años. O sea que ya estamos viendo una alta proporción de pacientes de menos de 40 años que están teniendo estos problemas cardiovasculares, aunque quiero insistir siempre, y nosotros estudiamos todas las autopsias que se hicieron en el INASI durante los años 12, 16, y predominan en la muerte en estos pacientes jóvenes las enfermedades congénitas, como son las cardiomiopatías, que son enfermedades que producto de alteraciones genéticas dañan el corazón. De tal manera que siempre que se presentan estos casos, el diagnóstico nada más se puede resolver mediante la autopsia. Doctor, estamos hablando con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, y usted sabe que luego de esta situación del COVID-19, pasado el tiempo con estas situaciones que se han estado dando de gente que muere súbitamente y que son infartos repentinos, así, que no dan chance para la sobrevivencia, hay quienes pretenden atribuir eso a la vacuna del COVID. Bueno, es que la
Ajá. ¿Qué usted tiene que decir con relación a eso? ¿La vacuna tiene que ver con esto? No, porque es que el efecto de un medicamento o deja daños colaterales que no es la enfermedad coronaria, o puede producir miocarditis, que sería la enfermedad que con mayor probabilidad tiene una persona de ponerse la vacuna, pero no diga que hoy, sin usted estarse poniendo vacuna, va a tener efecto de la vacuna. O sea que eso está totalmente descartado, y aunque nosotros no hemos estudiado en todos estos casos cuáles se vacunaron o no, pero yo le estoy dando la data que le estoy dando de antes de la epidemia COVID. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, que en el 2019 nosotros hicimos una revisión de 3.732 casos que ocurrieron en el 19. No había todavía epidemia, ni había ni siquiera vacunas. Y ya teníamos el 3% de todos los pacientes que fueron llevados a una sala de cateterismo cardíaco que había hecho un síndrome coronario agudo. Y cuando uno descarta la probabilidad de que la muerte sea por una enfermedad congénita, que es la mayoría de las veces la causa en personas de menos de 30 años, y como le dije dentro de eso, la cardiomiopatía, entonces el síndrome coronario agudo es la principal causa cuando se descartan los suicidios y este tipo de cosas. O sea, la gente tiene que entender que seguir debatiendo el tema de la vacuna cuando ya ni siquiera existe, y querer relacionar esto con la vacuna, pues no tiene sentido, porque se van a seguir presentando los casos si el gobierno y el Ministerio de Salud Pública no toman la medida de controlar. Para nosotros 3 aspectos básicos. Número 1, reducir el consumo de tabaco. Entonces le hacen un daño al país y a la salud cardiovascular cuando el Senado y el gobierno declaran que el tabaco es un producto nacional. Es un veneno nacional, no un producto, un veneno nacional. En segundo lugar, que la inversión que hace el Ministerio de Salud Pública en publicidad debería ser llamando a la gente a comer sano. En tercer lugar, llegar a acuerdo con la industria de comida rápida para que mejore la calidad de los alimentos, y que los alimentos, en vez de ser fritos, pues sean horneados. Tratar de que en vez de dar productos azucarados, pues que den agua, o que den productos sin azúcar, y que se reduzca el consumo de sal. Nosotros estudiamos la importación de sal para ver cómo andaba el promedio de consumo de sal por persona en República Dominicana, y nos dio un promedio de 23 gramos por día, cuando lo máximo que se acepta es 5 gramos, y el que ya tiene hipertensión o ya tiene enfermedad cardiovascular, pues lo más que puede consumir es 2.5 gramos, lo ideal es 1.5 gramos, de tal manera que somos una sociedad con una alimentación que desde el punto de vista cardiovascular es pésima, y si no mejoramos esto y lo acompañamos de una seguridad ciudadana para que la gente pueda caminar, pueda ir a los trabajos sin temor a que se le atraquen, o a las universidades, y hacer ejercicio, pues vamos a seguir teniendo estos casos. Es lamentable, y que uno quisiera como que reducir estos factores de riesgo para poder decir que la juventud eleve su expectativa de vida. Sí. Fulgencio, buenos días. Buenos días. Finalmente, finalizando ya, ante todo lo conversado, la recomendación no sería pedirle a la gente que dentro de sus posibilidades, tiempo y capacidad económica se haga un chequeo, porque esto ya como que está superando la sintomatología, porque estamos hablando de gente que está en salud, y bueno, esto está, no sería bueno como una campaña y que tú como una autoridad en el tema hagas ese llamado, señores, aunque usted no le esté dando mareo, no le esté, vaya donde su cardiólogo, donde un cardiólogo, y hágase un chequeo, un electrocardiograma, una cosa que ustedes saben de esto. No sería bueno insistir en eso, porque lo que está pasando ya es una peste. ¿Qué te parece?
tú sabes qué es lo que pasa con eso, que sale más barato la prevención primordial, que son las campañas dirigidas a toda la población, que tú pedirle, por ejemplo, la población entre 20 y 35 años, que sigue siendo de menor probabilidad de que tenga un evento de esto, Sí. estaríamos hablando aproximadamente del 30% de la población adulta, estaríamos hablando de casi 3 millones de personas. Sí, pero yo estoy haciendo el llamado es a la responsabilidad individual. Hay una parte de políticas públicas que uno saluda, exige al gobierno, aplauso, bien. Ahora, fuera de la exigencia de la política pública, hay una responsabilidad individual. Entonces Sí, la persona tiene que saber que hay un problema y los cardiólogos están ahí en los hospitales y en las Lo que clínicas. pasa es que eso tiene costo, o sea, por más que uno quiera, si tú vas donde mí, aunque no tenga nada, sale con una batería de laboratorio, porque Bueno, frente a morirse es eso, más caro. ¿me entiendes? Es decir, no es que eso está mal, pero nosotros priorizamos la campaña pública que le llega a todo el mundo para mejorar los hábitos y naturalmente que el que ya está en obesidad, que el que tiene historia familiar de una muerte repentina, el que de una u otra manera fuma, sabe que tiene un riesgo elevado cuando fuma y además de eso tiene una alimentación pésima y ya debería tempranamente empezar a hacerse su chequeo para o está en obesidad o en sobrepeso y tiene un antecedente de que en su familia hay diabetes e hipertenso, la probabilidad de que él ya sea diabético o hipertenso temprano y aumenta el riesgo Sí. de tener una enfermedad de esta y una muerte súbita, pues es mayor y en ese sentido el llamado que tú haces es correcto. O sea, toda persona que tenga algún factor de riesgo y lo va a mantener, como es fumar, está en sobrepeso, come muchos alimentos de estos que no son saludables, pues lo correcto es que desde los 20 años empiece a hacerse su chequeo, aunque sea una vez al año, Claro. con el objetivo de corregir cualquier alteración que tenga en los lípidos sanguíneos, en la presión o en los azúcares en sangre. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Muchísimas a ustedes gracias por su siempre. participación. Necesitábamos esas informaciones. Gracias al doctor Fulgencio Severino, cardiólogo de la República, que nos ha acompañado. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a la política pura y dura. Don Dio Astacio, precandidato alcalde del Santo Domingo Este por el PRM, es nuestro invitado. Ya regresamos.